¿Qué tal, estudiantes de cuarto año de secundaria del Colegio San Benito de Palermo? Nuevamente reciban un saludo del profesor Henry Aguirre. A través de este video voy a explicarles algunos ejercicios del tema cinemática 1. En la parte de cinemática 1 nosotros estudiamos al movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento vertical de caída libre y movimiento parabólico de caída libre. Bien, la semana anterior yo en la clase en vivo desarrollé las preguntas del primer material de cinemática 1, preguntas relacionadas al tema de MRU, algunas preguntas vimos del tema de MRV, ¿no? En este movimiento que se caracteriza por tener aceleración constante, correcto. También hicimos algunas preguntas de caída libre y ahí nos quedamos, ¿no? El día de mañana, bueno, en la clase en vivo desarrollaremos preguntas de movimiento parabólico de caída libre y las preguntas de este material de sigo practicando. Yo les voy a dejar como tarea a ustedes para que resuelvan la pregunta número 1, 2, 3 y la 4 como desafío. La pregunta número 4 de esta ficha como desafío. Bien, en la pregunta número 1 nos dice calcular la velocidad media, teniendo en cuenta el siguiente esquema. Recordar que la velocidad media se calcula como la distancia entre el tiempo. Nosotros tenemos que saber aquí cuánto vale la distancia. Y para ello, notamos que la esfera parte de la posición menos 16, se va hasta la posición 6, luego retorna y se ubica en la posición 2. Si me hubiesen pedido hallar rapidez media, yo tendría que sumar esta longitud, que va de 16 a menos 6, y luego sumar la longitud que hay de menos 6 a 2, ¿no? El movimiento está en una recta numérica, es fácil de saber las longitudes. Pero en este caso nos están pidiendo la velocidad media, entonces solo nos interesa la distancia. El movimiento empezó en la posición 16, el movimiento empezó en la posición 16 y terminó en la posición 2. Por lo tanto, la distancia vendría a ser la medida de la línea recta que une el punto de inicio con el punto de llegada. Entonces, esta longitud es la distancia. De 2 a 16 se nota que hay 14 espacios. Por lo tanto, nosotros tendríamos que dividir para hallar la velocidad media la distancia, que vale 14, entre el tiempo, que es 3. Dividen y obtienen la respuesta. ¿Correcto? Bien, esa es la solución de la pregunta 1. Ustedes tienen que terminar con la explicación que yo les estoy dando. Pregunta 2. Una persona cambia de posición, es decir, realiza movimiento desde la posición x1, menos 10 kilómetros, hasta la posición x2, 10 kilómetros. Representan el movimiento en una recta numérica, ¿no? Menos 10 en los negativos, 10 en los positivos. De menos 10 a 0 hay 10 espacios. De 0 a 10 hay otros 10 espacios. Entonces notamos que de menos 10 a 10 hay 20 espacios, entonces serían 20 kilómetros. Tendríamos una longitud o una distancia de 20 kilómetros. Esos 20 kilómetros lo hacen 2 horas y 40 minutos. Nos pide calcular la rapidez si se supone constante. Bueno, nosotros sabemos que la rapidez en este caso, bueno, no hay retorno, sería simplemente toda la trayectoria, ¿no? De menos 10 a 10, que en este caso serían 20 kilómetros. Entonces serían 20 kilómetros llevados a metros, sería 20.000 metros, 20.000 metros. Y tienes que dividir entre el tiempo, pero debes pasar este tiempo a segundos, ya que la respuesta está en metros por segundo. Entonces llevas a segundos, tienes 2 horas, 2 horas llevado a segundos sería 2 por 3600 más 40 minutos, ¿no? 40 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, entonces multiplicas 40 por 60, sumas con los segundos equivalentes a las 2 horas y tienes el tiempo ahí, ¿no? Divides entonces la longitud, que sería 20.000, entre el tiempo expresado en segundos y tienes la respuesta. ¿Ok? Bien, así hacen la pregunta número 2. La pregunta número 3 nos dice a qué distancia viaja hacia adelante un automóvil. Nos piden la distancia, ¿no? Sabiendo que este se mueve a 88 kilómetros por hora durante un tiempo de un segundo. Acá tienes el tiempo
te dan la velocidad en kilómetros por hora, debes convertir esta velocidad a metros por segundo multiplicando por 5 sobre 18. Multiplicas 88 por 5 sobre 18 y te sale la velocidad en metros por segundo. Tienes la velocidad, multiplicas por el tiempo que vale un segundo y tienes la distancia. Es un problema de MRU. ¿Ok? Bien. La pregunta número 4 la van a hacer ustedes solos. Bueno, les comento, ¿no? En la web, por ejemplo, uno puede encontrar diferentes ejercicios en la cual se involucra pues a un tren en la que te piden hallar la longitud del tren. Esta pregunta lo dejo como una pregunta de indagación. Busquen en YouTube una pregunta similar y ustedes van a poder desarrollar. Es un problema de MRU. Los problemas de tren que están referidos a MRU son caseros en exámenes de admisión, así que esta pregunta queda como una pregunta de indagación para que ustedes puedan visitar YouTube. Ahí hay preguntas similares. Bien, vamos reconociendo algunas preguntas para hacer el día de mañana en la clase en vivo. La pregunta número 5 nos dice: un móvil debe recorrer 400 kilómetros en 8 horas, pero a la mitad del camino sufre una avería que lo detiene 2 horas. ¿Con qué velocidad debe continuar su viaje para llegar a tiempo a su destino? Dice, ¿no? Bien, es una pregunta de MRU. Se observa que es una pregunta de MRU, nos dan distancia, nos dan tiempo, una pregunta de MRU. Muy bien, la pregunta número 6 nos señala lo siguiente, ¿no? Un móvil con velocidad de 28 metros por segundo va al alcance del otro móvil que tiene una velocidad de 7 metros por segundo. Si la distancia que los separa en ese instante es de 168 metros, ¿en qué tiempo el primer móvil logra alcanzar al segundo? Aquí nosotros tenemos que aplicar la fórmula del tiempo de alcance. El tiempo de alcance en el MRU, recordar años anteriores, se calcula como distancia entre la resta de velocidades. ¿Ok? Muy bien. Pregunta número 7 dice: Freddy se desliza en su trineo autopropulsado con una velocidad inicial. Ajá, acá tenemos una velocidad que es la velocidad inicial, está en kilómetros por hora, debemos pasarlo a metros por segundo. Llega a un alto en 1,5 segundos. Tienes el tiempo. Si llega a un alto, ahí se detiene, su velocidad final es 0 y te piden la aceleración. Problema de MRUV, ¿no? La pregunta número 8 de la misma forma es una pregunta de MRUV. Hay que sacar correctamente los datos, hay que verificar qué ecuación utilizar, porque nosotros tenemos 4 ecuaciones en el MRUV. Me doy cuenta que es una pregunta de este tema, puesto que tiene aceleración. ¿Ve? Muy bien. Pregunta 9, también una pregunta de MRUV, tiene aceleración. La pregunta 10 es una pregunta que es respecto a la anterior, también de MRUV. En la pregunta número 11 nos dice: una roca es arrojada desde un acantilado de 100 metros de altura. ¿Cuánto tiempo tarda en caer los primeros 50 metros? Nos piden el tiempo, nos dan la altura, nos dice que la roca es arrojada, ¿no?, desde un acantilado, un problema de caída libre. La pregunta número 12 dice: se abandona una piedra. Recordar que cuando dice se abandona, la velocidad inicial es 0. Se abandona una piedra desde una cierta altura. Determina la altura, nos están pidiendo hallar h, la altura recorrida en el cuarto segundo de su caída. También es una pregunta de caída libre. Utilizamos la ecuación de altura en el enésimo segundo, que mañana veremos en la clase en vivo. La pregunta 13 dice: se deja caer un cuerpo desde lo alto de una montaña. Si llega al piso en 4 segundos, determine la altura de la montaña. También una pregunta de caída libre. Recordar que en caída libre, cuando un cuerpo cae, por cada segundo que pasa, la velocidad va incrementando de 10 en 10. En cambio, cuando el cuerpo se lanza hacia arriba, por cada segundo que pasa, la velocidad va disminuyendo de 10 en 10. La pregunta 14 es una pregunta de movimiento parabólico, de caída libre. Un movimiento compuesto, ¿no?, en la que en la horizontal se desarrolla MRU, es decir, en la horizontal la velocidad es constante, y en la vertical se desarrollan, ¿no? En este caso nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones de caída libre, puesto que en la vertical se realiza un movimiento
vertical de caída libre. ¿Qué tenemos que hacer con una velocidad que nos dan de forma diagonal? Nosotros debemos de descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. Muy bien, hemos identificado los problemas, a qué tema pertenecen, pueden ustedes ir avanzando, tienen de lo que hemos trabajado los años anteriores, las ecuaciones de caída libre, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado y de parabólico también. Recuerden que ustedes deben enviar como tarea hasta la pregunta número 4. La 1, 2 y 3 que les he explicado, ya tienen que hacer sus cálculos nada más. Y la 4 que es una pregunta de desafío, una pregunta de indagación. Nos quedamos ahí entonces por esta clase. Nos estamos viendo en un siguiente video. Muchas gracias. Buen día.